Hola socias y socios de Sodimac Constructor. La correcta delimitación de un espacio abierto puede tener múltiples beneficios para un patio o área verde. Es por eso que compartiremos con usted cuáles son los mejores consejos para instalar una malla de jardín. Aquí comienza lo mejor. Las mallas de jardín son utilizadas principalmente para dividir áreas, limitar accesos y proteger a mascotas o plantas. Según su uso pueden tener diferentes tamaños, diseños y características, pero sin importar sus diferencias, todas comparten los mismos pasos para conseguir una instalación exitosa. Lo primero es definir las dimensiones específicas en la instalación que realizaremos. Para tener mayor claridad y proyectar el resultado final, utilizaremos cordel y estacas. Luego debemos calcular los metros lineales del proyecto con una rueda de medición. Y con esta información ya puede tener claridad de la cantidad de materiales que necesitará. Comencemos por los paneles. Por ejemplo, si necesita instalar una malla de jardín de 10 metros de largo y nuestros paneles son de 125 centímetros de ancho, vamos a necesitar 8. Siempre es aconsejable considerar un 10% adicional en la compra de materiales en caso de ajustes o problemas durante la instalación. En cuanto a la cantidad de postes, esta dependerá del número de paneles, siempre necesitando uno más. Antes de continuar con la preparación del terreno, le quiero dar otro consejo. No le puede faltar la app de Sodimac, le facilitará la vida. Encuentre el catálogo completo de productos para construcción y prepárese para nuevas funciones que harán de su trabajo algo más sencillo. La mejor app, fácil, rápida. Continuando con la instalación, debemos ahora eliminar cualquier elemento que pueda afectar la estabilidad de los postes. Remueva piedras grandes, raíces o escombros utilizando una pala, chuzo o picota para hacerlo de manera más segura. Si fuera necesario, nivele y compacte el terreno para garantizar una superficie firme. Con esto ya estamos listos para comenzar a colocar los postes. Pero antes, le quiero dar otro consejo. Al unirse al círculo de especialistas tendrá descuentos exclusivos, hasta 25% de ahorro en arriendo de herramientas. Podrá participar de ferias regionales y capacitaciones online. Y cuando venga a la tienda, tendrá apertura temprana y hasta un cafecito. ¿Quiere revisar todos los beneficios? Encuéntrelos en circuloespecialistas.cl. Para los postes, seleccioné este modelo. Tiene un sistema de estaca en su base que nos permitirá fijarlo con mucha facilidad. Para instalarlo debe utilizar un combo y dar pequeños golpes hasta conseguir que la punta penetre completamente el suelo. Es bueno ir confirmando con un nivel que el poste está entrando de manera recta. Una vez fijado el primer poste, continúe con el resto hasta completar la línea de instalación previamente definida. Ahora es el turno de fijar las mallas. Usaremos este panel porque está fabricado de metal, material que le da resistencia y durabilidad necesaria para estar al aire libre. Y además, porque su pintura es electroestática, es decir, evita la oxidación. Para asegurarla, comience por fijar un extremo de la malla al primer poste, utilizando las fijaciones que el poste tiene incorporadas. Este sistema es perfecto ya que da firmeza, nos permite ahorrar tiempo y no requiere de materiales adicionales. Una vez que el primer extremo está asegurado, estire firmemente la malla hacia el siguiente poste y fíjela en su posición. Continúe moviéndose gradualmente a lo largo de la línea de postes, verificando la alineación y la tensión de los paneles en cada paso para garantizar un resultado uniforme. Una vez instalada la malla, realice una inspección minuciosa para verificar su correcta fijación y la ausencia de postes sueltos que puedan comprometer su eficacia. Verifique frecuentemente el estado de la malla y en caso de que sea necesario, realice reparaciones correspondientes para asegurar su funcionalidad y durabilidad a largo plazo. Con estos pasos y consejos podrá instalar una malla para jardín como lo hacen los especialistas. Y no olvide, todos los productos, herramientas y soluciones que vimos en este video lo puede encontrar en el link de la descripción. Suscríbase a nuestro canal y vea este video especialmente creado para usted. Nos vemos en una próxima oportunidad. Maestras y maestros.